regreso la mirada y yo me veo tirado en el piso con un impacto de bala en el pecho. Yo me vi así, sí, yo me vi así. O sea, yo tenía que llegar a Moscú y de Moscú tomar ese avión. Ese es el avión que se cae. Yo tenía que haber estado en ese avión. Ten cuidado con tu hermano, me dijeron. Me equivoqué de mi hermano. Me fui donde mi hermano mayor y el que se muere es el otro. No. El segundo. ¿Qué se siente quitarle la vida a alguien? Y en eso que voy a avanzar y siento la mano de mi papá que me da en el pecho. Fuerte, me da en el pecho, fuerte. Y no avanzo. Y mi papá estaba muerto. La historia que van a escuchar es fascinante. Un policía peruano tiene el don de percibir cuando algo malo va a suceder, y ese don le ha salvado la vida en numerosas veces, como policía, en su vida personal y también como campeón mundial de lucha. Es una persona multifacética, incluso ha sido el guardia personal de Lionel Messi cuando vino a Perú. Con ustedes, el señor Félix Isasola. Efectivamente, mi nombre es Félix Isasola, coronel de la policía. Yo he representado al Perú en eventos deportivos de carácter internacional en la disciplina de la lucha olímpica, y los títulos que yo he tenido han sido de campeón bolivariano, sudamericano, panamericano y campeón mundial. Félix, hay un montón de temas que me gustaría tocar contigo. Estoy muy interesado también en tus historias como policía y cómo percibes hoy en día la seguridad de nuestro país. Creo que tienes una postura muy clara sobre eso y me parece muy interesante. Pero antes de comenzar a tocar esos temas, quiero hablar justamente de tus historias paranormales en relación a tu sexto sentido que te ha salvado la vida en más de una oportunidad. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cómo comenzó esto? Cuéntame. Mira, como policía, una de las primeras experiencias que tuve fue de que yo me estaba desempeñando como guardaespaldas de una familia. Entonces, la mamá de este niño se había operado, ¿no? Y entonces ella no se podía movilizar. Okay. Así que había una reunión de padres de familia y esto fue en un distrito de Surco. Entonces yo llevo al niño, pero como nunca ese día, yo solamente fui más que con mi pistola una sola caserina. Yo siempre camino con 2 caserinas, pero ese día se me pasó y llevé una sola caserina. Entonces llegamos a la casa y fuimos los primeros que llegamos a la casa. Al ingresar, ¿no? Al domicilio, yo estaba sentado con el niño en la sala, pero desde la sala hacia la puerta de acceso no se veía porque había un giro. Entonces, al rato, digamos pues 5 minutos, 8 minutos, llega otra persona, tocan el timbre, sale el joven de la casa, ¿no? Para abrir la puerta, y bueno, en esas circunstancias comienza a sonar la alarma del carro. Entonces, si el chico comienza a gritar, ratero, 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 entonces yo dije, no, alarma del carro, ratero, robo de accesorios. Bueno, salí y me paro en el umbral de la puerta. Pero cuando me paro en el umbral de la puerta, veo más o menos que aproximadamente a unos 20 metros había una señora que estaba en el piso casi arrodillada y la estaban pateando. Dos la estaban pateando. Y más adelante de ellos estaba un carro con la puerta abierta. A la señora la tenían de los pelos, la pateaban y le mentaban la madre y le decían que suba al carro. Entonces, en esas circunstancias ya tú configuras el delito. O sea, no es un robo de accesorios, ese es un secuestro. Claro. Entonces, en ese momento yo agarro y saco mi arma y hago un disparo al aire para poder ver a la contención. Yo ya había visto a los delincuentes, pero me necesitaba ver yo a la contención. ¿Dónde estaba la contención? Porque yo puedo salir de frente, ¿no? A enfrentar a los delincuentes y la contención está detrás mía. Entonces, primero yo quise ver la reacción de la contención, hago un disparo al aire y la contención estaba adelante, 2 más. Entonces yo agarro, ¿no? Y como yo soy, o sea, yo manejo el arma a la perfección, o sea, soy pistolero, ¿no? Y entonces yo agarro y hago un tiro más, ya estaba en el segundo tiro, pero le reviento la luna posterior, ¿no? Del carro. Y entonces ellos ahí como que se suben, ¿no? Se van y lo dejan esos 2. Entonces esos 2 agarran y comienzan a correr. Yo corro detrás de ellos, ¿no? Y comienza ahí el enfrentamiento. Pasa lo que tiene que pasar ahí y yo sigo avanzando. Entonces, ya después, ¿no? Habían 4 de ellos que estaban en el piso. Entonces, supuestamente faltaban 2, lo del carro. Y entonces, yo ya venía contando mis tiros, me quedaban 3 tiros. Entonces, yo agarro, me arrodillo
y saco el tiro recto hacia donde estaban ese carro con esos dos, ¿no? Y más o menos eran unos 50 metros. Y le reviento el parabrisas delantero a ese carro. Entonces yo ya me iba a meter, ¿no? Porque me quedan 2 tiros, avanzo con esos 2. Yo me iba a meter. Y en eso que voy a avanzar y siento la mano de mi papá que me da en el pecho. Fuerte, me da en el pecho, fuerte, ¿no? Y no avanzo. Y mi papá estaba muerto. Mi papá ya había fallecido. Y yo lo sentía a mi papá ahí, como que me hace que no avance. Y no lo pensé 2 veces, giré en ese momento. Y regreso, ¿no? Regreso para recoger a la señora, meterla al carro, ¿no? En el carro que yo estaba, dar la vuelta y recoger, ¿no? A las personas que estaban ahí, que estaban en el piso. Y entonces cuando yo llego, me doy toda la vuelta, yo llego, había una persona que estaba casi al frente donde habían estado las personas tiradas. Y yo le pregunto, ¿y las personas que estaban tiradas, se las llevó el carro que estaba allá? ¿Al que le disparé? No, me dijo. El carro que estaba atrás tuyo, me dijo. Atrás tuyo había otro carro. Ese carro yo no lo había visto. Entonces, si yo avanzaba y le daba esos 2 por decir, el carro que estaba atrás, ese carro me hacía. Entonces, y ahí ya, o sea, me quedó bien marcado, me quedó bien grabado, ¿no? Y bueno, o sea, ya nos fuimos y ya después desaparecieron ya los heridos en el hospital, sus mismos compañeros los habían llevado y bueno, y a la señora cuando le preguntan, ¿no? Cuando le toman su manifestación a la señora, agarra y yo pensaba que me estaba bromeando el investigador. Porque agarra y a la señora le pregunta, ¿usted tiene algo más que agregar, quitar o variar a su presente manifestación? Sí, le doy gracias a mi héroe, el capitán Isisola, que me salvó la vida. Así puso, a mi héroe. Entonces son cosas que en realidad no te quedan marcado y que, o sea, y que te hacen ver, ¿no? Que tú, cuando te brindas ante una persona, cuando tú te brindas ante la sociedad, esto se revierte con esa gratitud. Y eso es lo que te llena, eso es lo que te enaltece, eso es lo que te hace seguir adelante, eso es lo que te hace prevalecer que sí valió la pena, ¿no? Hacer las cosas, ¿no? O sea, si bien es cierto, el día de hoy, ¿no? Nuestra policía como que está un tanto cuestionada, ¿no? Por el mismo personal policial que se esmera, ¿no? Para que pase eso, ¿no? Porque actúan digamos, incorrectamente. Y eso hay en todas las instituciones. Pero ¿qué es lo que pasa con esta institución que es de la Policía Nacional del Perú? Que, digamos, si tú estás mal y entras a una operación, mira, el médico va a hacer lo imposible por salvarte la vida. Si de repente se suscita un incendio, al bombero lo van a llamar para acudir a esa emergencia que ya ha pasado y que han perdido su vida. Pero el policía puede estar de franco o de servicio. Y si ve una situación, ¿no? Coyuntural, crítica, el policía interviene. A consecuencia de esa intervención, el policía puede resultar muerto. El policía da la vida por una persona que no conoce. O sea, esa es la esencia de ser policía, que si bien es cierto, no, el día de hoy como que ha variado, como que ha girado, pero todos los policías que nosotros venimos de la Guardia Vieja, de la Guardia Republicana, de la Guardia Civil, de la Policía de Investigaciones, tenemos ese arraigo, ¿no? Tenemos esa identidad. Tú me dices que has sentido tu papá, que te agarró del pecho y te frenó. No lo viste, solamente lo sentiste y puedes dar fe que es él, pero sí, no lograste verle el rostro o algo por el estilo. No, o sea, no solamente sentí su mano, o sea, sentí su imagen. O sea, siento la mano y, o sea, yo puedo sentir la mano de cualquiera, pero no, siento la mano y era su imagen de él. O sea, su imagen se me presentó a mí en ese momento, como no, quédate acá, gira, no avances, no te metas. Y no lo pensé 2 veces, o sea, lo que pasó en ese momento y giré en una, no en 2, giré en una nada más. ¿Y es la única vez que se ha presentado a tu padre? Sí, en ese punto sí. Después tuve otra, ¿no? Nosotros estábamos buscando un vehículo, un carro de alta gama que había sido robado y llegamos hasta un lugar. En ese lugar habían cosas que no cuadraban porque habían 3 camionetas ahí. Habían 3 camionetas en el frontis de una casa. Pero esa casa, el jardín, no estaba cuidado. Y la casa no estaba bien pintada. Y esos carros eran de alta gama. Entonces, para poder tener un carro de esa naturaleza, tienes que tener una casa que esté bien pintada, el jardín bien cuidado, ¿no? Que coincida. Entonces yo llegué con 2 compañeros más. Llegamos a esa casa.
Y cuando vimos, o sea, no, bueno, íbamos a pedir la información, pero yo me iba a meter ya. O sea, yo iba a patear la puerta y iba a entrar. Pero antes de eso, veo una sombra que pasa. ¿No? Estaba la puerta, sobre mi mano izquierda había una ventana y una cortina. Y entonces, pero yo veo una sombra que pasa. Yo me iba a meter y también me paré, volteé, vi a mis dos compañeros, regreso la mirada y yo me veo tirado en el piso con un impacto de bala en el pecho. Yo me vi así. Y entonces, y después, y veo que mis compañeros entran y disparan. Pero todo fueron fracciones de segundo, lo que yo vi en ese momento. Yo vi todo eso en ese momento. Y no entro, y me quedo parado en la puerta. Entonces agarramos y ya, nos quedamos ahí paraditos y comenzamos a pedir información sobre las camionetas. Efectivamente, las camionetas eran robadas. Las 3 que estaban eran robadas. Entonces ahí cuando ya nos dan la información, ahí yo recién me meto. Pateo la puerta, todo entro con el arma, esto, con otro. Y no había nadie. Pero esa casa tenía un pasadizo que llegaba hacia un jardín y ese jardín chocaba con la pared de la otra casa y ahí había un señor. Y yo entro hasta el jardín y le pregunto, señor, ¿salió alguien? Sí. Por aquí salió uno con un arma en la mano, me dijo. O sea, esa sombra sí. Sí era alguien. Sí era alguien la sombra. No, pero mi mente, simple y llanamente percibió lo que iba a pasar. Yo entraba y él me metía el plomazo. Y me lo iba a meter en el pecho. Y seguí, mis compañeros iban a entrar y seguramente lo iban a batir. Es una especie de visión la que te viste. Sí. Yo vi todo lo que iba a pasar. Vi todo. ¿Y eso en tu vida se ha presentado varias veces o solamente en este caso? Sí, por decir, ¿no? Yo me fui a Australia, me fui a un campeonato mundial de lucha. Entonces, termino mi campeonato, quedo campeón y regreso. Pero antes, ya todo ese año antes, yo tenía una situación de incomodidad de viajar a Rusia. Okay. O sea, yo no quería viajar por nada a Rusia. O sea, si hubiera un campeonato para allá, yo no iba a viajar. Y efectivamente, y se da la situación. Vengo de Australia, ¿no? Y mi representante me dice, ¿sabes qué? Tienes un campeonato allá en Rusia, y acá está tu pasaje. Y yo me puse así, reaccioné mal, le dije que yo no iba a ir, no, pero acá está tu pasaje, y discutimos y toda la cuestión, y no fui. Y el avión se cayó. ¿El avión se cayó? Sí, 15 luchadores muertos, internacionales. Ese avión se cayó. O sea, yo tenía que llegar a Moscú y de Moscú tomar ese avión. Ese es el avión que se cae. Ya, yo tenía que haber estado en ese avión. Y el avión se cayó. Dios santo. Ajá. Sí, y de ahí para adelante y ahora sí ya. Se me desvaneció así, Esa situación de rechazo que yo tenía para ir a Rusia, se me desvaneció. Después de ese accidente, se me desvaneció y ya, ya he viajado, en el entorno de ahí, a los países de ese lado, yo ya he viajado, ya. Lo que me cuentas me parece súper loco porque es claramente una especie de don el que tienes tú, pero no sé si tú eres consciente de este don. Es decir, si de repente sabes de dónde viene, alguien más de tu familia lo tiene, o simplemente sabes que tú lo tienes y te ha pasado y no lo intentas trabajar, simplemente se presenta cuando lo necesitas y ya. O si has intentado trabajarlo y has investigado y sabes de dónde viene esta capacidad. Lo que yo manejo es bastante lo que es el poder de la atracción. Yo manejo bastante eso, ¿no? Okay. O sea, la parte, el pensamiento de corazón, la vibración, ¿no? Y el sentimiento. O sea, yo manejo mucho eso, ¿no? O sea, me proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que yo deseo? Y lo pido y lo decreto ante el universo y lo logro. Esto lo vengo haciendo hace 12 años. Hace 12 años. Y todo sale. ¿Y a raíz de algún libro que has leído o algo por el estilo? No, lo que pasa es que toda mi vida yo manejé estas situaciones. Toda mi carrera deportiva yo manejé así. Yo, por decir, ¿no? Yo agarraba y llegaba a un país. En ese país es igualito que es igualito como lo que es Copa Libertadores. Copa Libertadores, agarran y se hace el sorteo, ¿no? Y se forman los grupos. Igualito es en mi deporte. Tú llegas al país y se hace un sorteo. Entonces yo miraba todos los países que estaban presentes. Entonces yo decía, yo quiero que ese país vaya para acá. Tan, y este país para acá. Y yo voy en este país. Y al día siguiente, igualito salía.
igualito salía como yo lo había pedido. O sea, yo me paraba así y lo miraba y lo pedía con fe, o sea, ¿no? Y salía todo. Y salía. Salía todo salía. En una oportunidad, yo venía manejando, estaba mi esposa embarazada, ¿no? Y mis 2 hijitas. Está embarazada de mi tercera hija. Y yo venía manejando en el centro de Lima, de la avenida Grau, en la siguiente cuadra, yéndose de sur a norte. No me acuerdo cómo se llama esa calle ahorita. Y yo entré a esa calle y de la nada, dejo de acelerar. Dejé de acelerar aproximadamente unos 10 segundos, más o menos. Le bajé la velocidad. Entro a esa calle y le bajo la velocidad. Como 10 segundos, una cosa así, 10 segundos, más o menos. Y cuando llego a la esquina que yo iba a pasar, pasa un bus. O sea, si yo no desaceleraba, yo llegaba justo en el momento que ese bus pasaba, porque yo no iba a parar en esa esquina, y no paré en la esquina. Pero o sea, yo llego y el bus pasa. En esos 10 segundos que yo dejé de acelerar. Dios santo. Ajá. Me haces acordar muchísimo a las historias que me contaba mi abuela. Mi abuela tenía una habilidad muy similar a la tuya y de hecho es la persona que me metió a este tema, a este universo del mundo paranormal o místico, porque le pasaba cosas similares, ¿no? Ella siempre tenía este sexto sentido de que las cosas iban a pasar y accionaba antes que sucedan, ¿no? Si por ejemplo se iba la luz, ella buscaba una vela y la ponía en la mesa y la prendía y la luz apagaba a los 10 segundos, ¿no? Cuando ella no sabía que la luz iba a ir, cosas por ese estilo. Por ejemplo, cuando estaban yendo a ver una casa en la que hasta el día de hoy vive, ella en el trayecto, te hablo hace muchísimos años, comenzaba a describir la casa. Cuando estaba manejando con mi abuelo, ella comenzaba como que a entrar en una especie de trance y a describir la casa que iban a ver. Llegaban y era tal cual esa casa, ¿no? Y me suena muy parecido a lo tuyo, como que antes de que sucedan las cosas, las sientes, las presientes sin saber cómo, ¿no? Sí, y mira, en una es yo tuve un sueño en la cual dice, ten cuidado con tu hermano, me dijeron. En el sueño me dice, ten cuidado con tu hermano. Y yo me equivoqué de mi hermano. Porque yo me fui donde mi hermano mayor. Y el que se muere es el otro. No. El segundo. Sí, me equivoqué de hermano. Y falleció por... Sí. O sea, me dijeron, ten cuidado con tu hermano. O sea, en el sueño me dicen, ten cuidado con tu hermano. Entonces me levanto y mi hermano Jesús. Y voy y hablo con él y le digo que tenga que tener cuidado, que esto, que lo otro, mira, acá hay una persona que te puede ver. Y ahí nomás, a los 20 días, muere mi hermano el segundo. ¿De un accidente? Sí, en un accidente, muere. El segundo. Entonces, pero yo presiento lo bueno y presiento lo malo. ¿Y no te da miedo eso? Es decir, porque de repente... No, me preocupa, no miedo, me preocupa. O sea, cuando siento lo malo me preocupa, ¿no? Y o sea, mi primera reacción es mi entorno. Claro. Porque, o sea, la vibración que yo siento es fuerte, negativa. Entonces es mi entorno. No puede ser un tema de enfermedad, algo, pero y efectivamente, últimamente estuve así, bueno, no hay reacción, no. Pero también siento lo bueno. Porque, por ejemplo, también se puede confundir mucho con el miedo natural, ¿no? Por ejemplo, si una de tus hijas dice, me voy a una fiesta, como padre, naturalmente dices, ten cuidado porque siempre hay que estar alertas. ¿No te confundes con esos miedos pequeños que todo el mundo tiene? Bueno, ese es sexto sentido. Claro. Okay. Eso es sexto sentido. Cuando, por decir, ¿no? Yo tengo que ir a un determinado lugar, pero, o sea, se presenta la situación de que no querer ir. Tengo que ir, pero no querer ir. Entonces, cuando pasa eso es porque se te está manifestando, te estás diciendo, o sea, no, ten cuidado. Uh-huh. O sea, si tú vas, te va a pasar algo. Y te pasa, porque no, o sea, tú no quieres ir, pero sin embargo vas, se te perdió, no, tu billetera, de repente te asaltaron, se te perdió el celular, y tú dices, yo justo no quería venir. Ese es el sexto sentido, que acá muy poco se maneja. Aquí en el país muy poco se maneja eso. Pero yo, o sea, yo sí, le doy mucha, o sea, mucha consideración. En una oportunidad yo estaba manejando mi carro y venía con mi hija, Jimena. Ella estaba muy chiquita, tendría como 2-3 años. Y yo tenía, en mi mente tenía la ruta marcada. Y cuando llegamos a una intersección, él dice, papá, por aquí. Y no lo pensé 2 veces, giré por ahí. Me fui por otro lado, cambié nada más la dirección. O sea, si llego para allá, o sea, si voy por ahí, me está diciendo mi hija, papá por acá.
Así de la nada. Y ella de la nada me dijo, sí, y giré. O sea, yo hago eso. Le hago caso, ¿no? Al presentimiento, le hago caso al sexto sentido. Y por ejemplo, cuando eras policía y tu vida estaba en constante riesgo, pasaba también esto que de repente por este sexto sentido también había una sensación de seguridad. Cuando no tenías miedo de algo, no iba a pasar nada y eras mucho más libre de actuar. Y sabías que cuando iba a haber algo malo o negativo, tu sexto sentido te iba a avisar. ¿O no eras consciente en esa época de esto? Yo manejaba, yo manejaba situaciones de que yo me desplazaba, ¿no? Anteriormente, cuando yo era teniente, yo me desplazaba, ¿no? En unos vehículos que repartíamos unos productos de belleza, pero en los conos. Y los conos pegados, digamos, ¿no? Para las alturas. Entonces, y por ahí, por todo ese lado, yo me desplazaba. Entonces, yo llegaba uniformado, ¿no? Y había un chofer, un cobrador, y yo llegaba uniformado, y entonces yo decía, ¿no? Vamos a llegar, va a salir la líder de su casa, pero seguramente el delincuente la va a tener cogida del cuello, apuntándole con el arma en la cabeza, y va a decir que nos bajemos y que entreguemos todo. Yo pensaba eso. Yo llegaba y pensando eso. Y en eso que llegábamos a la casa, salía la señora, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya, entonces se agarraba, bajaba y me paraba contra la pared. Y entonces yo agarraba, ¿no? Veía que venía gente, ¿no? Y yo no le miraba la cara, le miraba sus manos, porque para que ellos me saquen el arma, tendrían que levantar su polo y sacar su arma. Entonces yo le miraba las manos. Y como yo era, o sea, yo te digo que yo soy pistolero y saco el arma bien rápida, no necesito que el arma esté rastreada, ni que tenga una bala de recámara, no. Yo saco y en la sacada rastreo el arma, ¿no? Y ahí yo puedo ejecutar el tiro. Entonces, y la gente pasaba y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Entonces yo agarré y dije, este servicio es bien fácil, ¿no? Y cometo el error de recomendar a otro capitán igual que yo y a un mayor. Los recomiendo. Acá este servicio es fácil. Vengan para que se ganen su platita. Al capitán lo matan. No, Dios. Y al mayor le quitan su arma, le rompen la cabeza y casi lo matan. O sea, el servicio que yo cubría, ¿no? Efectivamente, estás en riesgo en forma latente y todos los días. Pero era la posición, la postura, lo que a mí me llevaba a que yo presentía que podía pasar algo, ¿no? Pero adoptaba mis medidas, ¿no? O sea, me cubría en la totalidad, ¿no? Y actuaba en forma frontal. O sea, pues venía la persona y yo no le miraba la cara, le miraba sus manos y lo dejaba pasar y pasaba. Y venía y pasaba así. Pero ellos, uno perdió la vida, a uno lo mataron en el carro y el otro. Pero muy complicado. Una gran pregunta. Tu vida ha estado en riesgo siempre, como lo hemos comentado a lo largo de esta conversación, pero me imagino que también al tú estar en constante accionar contra la delincuencia y contra la criminalidad o contra el crimen organizado, también me imagino que has recibido amenazas de todo tipo. No, la amenaza la recibió por decir un alto mando de la policía, ¿no? Porque él venía haciendo un buen trabajo. Él fue una de las personas que elimina el secuestro en el Perú. Ahí por el año 2006. Él elimina el secuestro, un buen oficial. Entonces, este señor había mandado a muchos delincuentes presos. Uh-huh. Así que, en una situación, ¿no? Confidencial, viene una persona que no era policía, viene una persona y me dice, no, ¿sabes qué? A tu jefe lo van a secuestrar. Del penal del Lurigancho están haciendo una bolsa de 30.000 soles, lo van a secuestrar y después lo van a matar. Entonces, yo era, ¿no? su jefe de escolta de este general, y de ahí para adelante se tuvieron que adoptar las medidas. Lo primero que había que hacer era ver la ruta de su casa al trabajo, del trabajo a su casa. ¿En qué lugar este general o el grupo podía ser interceptado para realizar ese secuestro? Uh-huh. Entonces encontré yo un par de puntos que eran completamente vulnerables porque tenían zonas de escape un tanto rápidas que conectaban con avenidas. Entonces es ahí donde yo les expliqué, ¿no? Al personal que estaba a mi mando, ¿no? En caso de que pase esto, porque aquí en este punto debe de pasar, tú tienes que golpear el carro así, tú acá, tú esto, tú te sientas así de otro lado, yo voy a bajar del carro y le voy a abrir, voy a abrir el terreno,
no, para que ustedes salgan, a mí no me esperen, yo me voy a quedar en el punto, no, en el enfrentamiento. O sea, era una situación latente, ¿no? Yo, a Dios gracias, ¿no? Yo he sido preparado, ¿no? Para situaciones completamente críticas, ¿no? Situaciones, en la cual, te enseñan a manejar el arma, que es un tiro o un impacto, con globos en movimiento y en un suelo de cascajo. O sea, tú caminas, subes, bajas, no tienes una estabilidad, pero tienes que tener, ¿no? un tiro, un impacto a un globo. En referencia te hacen correr y tú cuando corres 10 metros, corres 5 metros, ya tus pulsaciones de tu corazón se aceleran y tú estás... Y entonces es un tiro y un impacto, tienes que dominar el arma y hacer el impacto. Entonces todo ese tipo de situaciones, yo había recibido unos entrenamientos de alto nivel, ¿no? En lo que es manejo del arma, conducción de vehículos, ofensivo y defensivo, en lo que es la defensa personal, reducción, neutralización. Entonces, sí, yo he estado completamente capacitado y sobre eso yo comencé a trabajar y sobre eso enfaticé. Llegó un determinado momento que yo solamente cuidaba a personas que tengan riesgo de secuestro o de muerte. Nada más. Okay. Yo a ellos nada más los cuidaba. A otros no, porque no me necesitaba. Y así fue. Así fue la preparación, el entrenamiento. Me tiene conversando frente a ti el día de hoy. Este don te viene desde muy niño, desde muy chico. Yo he tenido situaciones de joven, de policía, como deportista. Y esto sí fue una situación de joven, ¿ya? Uh-huh. Mira, yo vivía en un callejón, ¿no? Porque yo vengo de familia bastante humilde. Yo vivía en un callejón en Lince. Y entonces, en la siguiente casa era un taller de carpintería y el siguiente era otro callejón. Okay. Esos dos callejones hasta el final daba mi casa con la casa de un señor, que este señor era una persona que hacía el bien, que te curaba, que te rezaba. Eso hacía ese señor. Y ahí llegaba mucha gente, ¿no? Llegaban en ese entonces, te estoy hablando, pero no, artistas de la televisión, Camucha Negrete, Mocherí, deportistas llegaban a esa casa para que los curen. Entonces, yo estaba durmiendo, ¿no? Y eran como las 7 de la mañana, yo estaba durmiendo y mi techo era de calamina. Uh-huh. En eso que siento que un niño comienza a correr por el techo de calamina en zigzag. Comienza a correr ese niño. Y yo dije, no, ahorita se va a romper la calamina y se va a caer este chiquito. Entonces, por decir, ¿no? La pared era aproximadamente como de unos 2,5 metros. Ok. O sea, ¿no? Mi casa, el techo, 2,5 metros. O sea, pero del techo de mi casa, de aquí salías para mi callejón, o sea, en esa altura de 2,5 metros, y para este callejón, 2,5 metros para acá. Entonces yo siento al niño que comienza a correr en zigzag. Entonces yo me levanto, corro al fondo de mi casa, me subo al techo y el niño ya no estaba. Entonces yo camino por el borde, ¿no? De mi casa para el callejón del otro lado y el niño estaba parado en la puerta de la calle. En la puerta de la calle. Así es. No había forma de que ese niño, que se descolgara, si eran 2,5 metros. Claro. De altura. Y el niño estaba sin zapatos, ¿no? Sin zapatos, era un niñito de 2 años más o menos. Estaba sin zapatos, con su pañal, su polito. Así estaba el niño. Y estaba parado en la puerta de la calle. Yo me descuelgo, corro y lo levanto al niño. Y el niño no tenía nada. Nada tenía. Estaba intacto. Sí, estaba intacto. Y se lo devolví a su mamá, que vivía a la vuelta. Oye, tijito. Así. Eso, yo lo viví. ¿Y tú qué crees que pudo haber sido? Milagro. Un milagro. Sí. Tranquilamente ese niño se mataba ahí. Tanto bien que hacía ese señor, milagro habrá sido. El señor era una especie de bien. De curandero, algo así. Así es. Hacía cosas bien. Justo saliendo un poquito del tema paranormal, hay un tema que a mí me interesa mucho porque creo que es interés nacional a nivel Perú, ¿no? Y también a nivel internacional, ¿por qué no? Sobre algo muy específico que tiene que ver con la seguridad de ese país, ¿no? Justo yo invité hace mucho tiempo también a una psiquiatra forense y me contó todas sus historias paranormales que ella también tuvo y también cómo se acercó y estuvo muy expuesta de repente a gente que había cometido muchos crímenes, ¿no?
En tu caso también has has estado con gente que ha cometido muchos crímenes, es decir, has estado en contacto con ellos. Así es, sí. Sí. ¿Cómo ves tú el tema de la seguridad hoy en el Perú? Porque yo realmente creo de que es un tema, y de repente es porque ya perdí la esperanza, ¿no? Uh-huh. Insolucionable, ¿no? Que es un problema que ya es tan círculo vicioso de otros muchos temas, de que es muy complicado de solucionar. No tiene mucho que ver con el mundo paranormal, pero sí creo que es un tema importante. Social, ¿no? por supuesto, es un tema social de una gran preocupación que te genera una intranquilidad, ¿no? Entonces, sí, o sea, efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos una aceleración delincuencial, sí la tenemos una aceleración. Entonces, lo que tenemos que tratar es primero frenar esta aceleración delincuencial, ¿no? Posteriormente habría que bajarla y por tercero habría que neutralizarla. Que desaparezca, posible que va a desaparecer, pero al menos, ¿no? Pero yo tengo la fe, ¿no? De que, porque yo soy una persona de fe, y yo tengo la fe que acá sí existen personas completamente capaces, ¿no? En poder ponerse de acuerdo las autoridades correspondientes que están directamente con este tema y realizar una reunión multisectorial donde los actores que estén comprometidos para poder actuar en forma directa y frontal podamos recuperar nosotros el principio de autoridad. Como ya bien le hemos visto, ¿no? Hace unos días atrás, ¿no? Intervino el SWAT en la vía expresa. Cuando la sociedad tiene problemas, acude a la policía. Y cuando la policía tiene problemas, acude a SWAT. Uh-huh. Y SWAT, a la hora de haber intervenido, ellos no generan ningún tipo de daño colateral. Ellos manejan el arma a la perfección, de tal forma que ningún tiro es bala perdida. Y en esa intervención que tuvieron, todos los tiros que hizo la gente del SWAT, todos fueron no al vehículo. Entonces, pero para que SWAT pueda intervenir en forma permanente y frecuente, o sea, sí, pues tenemos que tener unas coordinaciones, ¿no? Con la Fiscalía, ¿no? Con el Ministerio Público, Poder Judicial, para que se puedan poner de acuerdo, ¿no? Y brindar el apoyo y el soporte a esta subunidad, de tal manera que nosotros podamos recuperar el principio de autoridad. Que sí se puede, que de 10 personas, 8 decían que estaba bien, que no sabían que había una unidad especial como esa y que podía intervenir y que podía frenar a la delincuencia. No lo sabían, tenían un desconocimiento, sí pues. Tienen un desconocimiento, ¿por qué? Porque SWAT en el año 2016 venía trabajando, ¿no? Y si ustedes pueden ver, ¿no? ¿Qué es lo que hizo SWAT en el 2016? Lamentablemente, ¿no? En ese momento hubo una periodista. Ella se llama Doris Aguirre, ¿no? Y esta señora agarró y dijo, no, que sí, que el SWAT forma parte del Escuadrón de la Muerte, cosa que no es así. Y a consecuencia, ¿no? De ese tipo de publicaciones de esta señora que brinda, ¿no? Sus servicios al diario, que brindaba sus servicios al diario de la República, porque no sé ahora dónde está esa señora, ¿no? Que para mí nos jugó en contra a la sociedad, que como resultado tenemos todo esto, ¿no? Porque ella hizo un caldo de cultivo para poder generar que la SWAT dejara de hacer las cosas, porque desde el año 2016 a la fecha, SWAT solamente ha hecho 3 intervenciones. En esas 3 intervenciones tiene 4 abatidos. O sea, en todos estos años, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. O sea, 3 abatidos en 9 años. Y en el año 2016, bueno, tuvo un enfrentamiento donde hubieron 20 abatidos. Pero, o sea, no pasaba lo que está pasando el día de hoy. Mucho más fuerte, ¿no? Entonces, el día de hoy nos estamos lamentando, ¿no? Y muchos nos lamentamos sin que nos haya pasado absolutamente nada. Muchos nos lamentamos sin que nosotros hayamos sido afectados, ¿no? Con el tema de delincuencia. Pero hay muchas familias que han perdido a sus hijos. Un montón. Inocentes, a sus familiares. O sea, me parece completamente injusto, ¿no? Ser tan ligeros, ¿no? Para brindar o propalar una información en la cual ella, o sea, no tenía, ¿no? Una información clara. Todo este personal policial de la SWAT, que en un principio, ¿no? SWAT, ¿no?
se enfrenta a delincuentes en la cual fueron abatidos, ¿no? 2, 3, 4 ya. Posteriormente, cuando esta señora, ¿no?, saca sus publicaciones, entonces como que la configuración de los procesos comenzaron a cambiar. Entonces ya no era SWAT se enfrenta a delincuentes, no. SWAT se enfrenta a presuntos delincuentes. Y ahora SWAT, ¿no?, ejecuta a personas. ¿Y qué pasa con esos policías? Le están pidiendo 25 años. ¿Le están pidiendo 25 años en verdad? Sí, le están pidiendo 25 años. A todos los SWAT del 2016 les piden 25 años, les piden 20 años. Entonces prácticamente ya esa gente ya no actuó ya. Claro. Ya no actuó. ¿Por qué? Porque no tiene respaldo. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cómo actúo tiene miedo si me voy a ir preso? Claro. Entonces, esas son las situaciones que conllevan, ¿no?, a un perjuicio y a una aceleración. Esas son formas, ¿no?, que, o sea, que se deben de manejar conscientemente, no un tema personal, sino un tema netamente de Estado, un tema netamente en beneficio de la sociedad, ¿no? Porque todos nos merecemos vivir en un país, ¿no?, donde exista esa tranquilidad, que yo me puedo desplazar, que a mi hijo no le va a pasar absolutamente nada, que a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos no le van a pasar absolutamente nada. Pero ahora no, tenemos ese temor. De 10 personas, 9 están con ese temor. Si no decimos los 10. ¿Y tú realmente crees que hay una solución? Yo sí creo que puede haber una solución, ¿no? En la cual exista, ¿no?, esta reunión multisectorial y se le brinde el soporte necesario y correspondiente dentro del marco legal, respetando los principios y los preceptos, ¿no?, de lo que es, ¿no?, el tema de los derechos humanos, para que SWAT pueda actuar. Sí se puede. O sea, sí se puede. Pero, o sea, es un tema simplemente de coordinación, ¿no? Todavía estamos divorciados entre, ¿no?, la policía, el Ministerio Público, Poder Judicial. Todavía estamos un tantito divorciados, ¿no? Pero yo creo que si nos unimos, ¿no?, por el bien de nuestra sociedad, sí podemos lograr, porque Perú es grande. Perú está en una posición, ¿no?, geográfica que estratégicamente privilegiada, ¿no? Perú es un país que el día de hoy nosotros no podemos ser mucho más grandes. Sí, claro, por supuesto que sí. Pero solamente está un poquito nada más, yo creo, un poquito más de coordinación, porque hay personas que tienen la suficiente capacidad de discernir para poder salir adelante y poder, como te digo, frenar. Primero tenemos que frenar nada más. Frenemos nada más esta aceleración delincuencial. Y ahí posteriormente ya comencemos a bajarla. En un trabajo no progresivo y sistemático, de menos a más. Una pregunta. Cuando, por ejemplo, alguien está escuchando este podcast y de repente quiere saber cómo la persona de pie, el civil, puede enfrentar un intento de secuestro, ya que tú eres una persona que se especializa también en estos temas, me imagino que es muy complicado, ¿no? Porque yo, menos mal, no he tenido la oportunidad de vivir uno, pero sí tengo de repente gente muy allegada que ha tenido la experiencia de ser secuestrada, y de repente uno no sabe cómo accionar, incluso al momento en el que están a punto de secuestrarte, de repente al momento en el que te llaman y comienzan a negociar, ¿no? ¿Qué debe hacer una persona? ¿Cómo debe estar preparada para esto? ¿Y cómo debe estar preparada para evitar incluso un potencial secuestro? Bueno, a ver, primeramente, para poder reducir cualquier tipo de riesgo, ya sea interno o externo, lo que tenemos que hacer es tener una reserva, digamos, de nuestros medios de comunicación, de nuestras redes sociales. O sea, tenemos que ser muy reservados con relación a ello, ¿no? Para poder evitar, ¿no?, que el común de las personas puedan tener acceso a saber lo que nosotros tenemos, las propiedades, cómo nos desplazamos. O sea, eso depende de cada uno de nosotros, ¿no?, que se haga público, para empezar. Segundo, ¿no?, que existen sistemas, ¿no?, en la cual la Policía Nacional está completamente preparada para poder recuperar a un secuestrado. Tenemos la tecnología, tenemos los medios, tenemos al personal completamente preparado para lograr eso, ¿no?, para poder lograr la recuperación. Muchas veces las personas que son secuestradas, las familias acuden a mediadores, pero los mediadores no tienen el alcance de que puede tener la policía con relación, ¿no?, a situaciones, ¿no?, llamámosles de informantes, ¿no?, porque hay diferentes formas de fuentes de información que uno tiene
para poder lograr y llegar al objetivo. ¿Por qué? Porque si se suscita un secuestro en el cono norte, no es la gente del cono sur, es la gente del cono norte que está secuestrando a esa persona. Entonces sobre eso se trabaja, en base al cono, sobre eso se trabaja, ¿no? Y sí, o sea, como te digo, ¿no? Hay situaciones de tecnología que nos permiten poder llegar y lograr, ¿no? A poder recuperar a esta persona. Pero, o sea, desde un principio uno tiene que tener bastante cuidado desde el momento que uno sale, a la hora que uno sale, si uno, por lo general tú tienes tu carro, cuando tú vas manejando, tienes que jugar con el retrovisor. A la hora que tú estás mirando el retrovisor, miras color de carro, no tanto marca, miras color de carro, ¿no? ¿Qué carro tienes atrás tuyo? Y en ese carro, ¿cuántos vienen? 1, 2, 3 personas, ya. Entonces, cuando tú haces un giro, giras, ¿no? Izquierda-derecha, giras y ves si ese mismo carro está ahí. Vuelves a girar y miras si ese mismo carro está ahí. Entonces, si ves tú una situación de actitud sospechosa, entonces es ahí donde tú tienes que romper marca. O sea, tú ves el semáforo que está entrando en ámbar y estás pasando, ¿no? Y cuando tú te vas a agarrar un semáforo, no te pegues al carro que tienes adelante tuyo. Tiene que haber un espacio más o menos como de unos 4 o 5 metros para poder sacar el carro. Por el lado izquierdo, no por el lado derecho, por el lado izquierdo para poder sacar el carro. Ahora, cuando te cierran, no por si te cierran, tú tienes que golpear con la parte del guardafango, lado izquierdo o derecho. Golpea con ese lado para poder mover ese carro que te está cerrando, y ese carro lo vas a plantar, pero tú vas a avanzar unos 15, 20 metros y ahí se te va a plantar el carro, pero ya rompes el cuadrante donde ellos han programado para poderte secuestrar o asaltar. Rompes. Sí, que si bien es cierto, pueden tener armas, sí, pueden tener armas. Te pueden disparar, sí, te pueden disparar, ¿no? Pero, o sea, de repente en el disparo te pueden herir, pero no te van a matar si te quedas ahí, ¿no? Pero hay situaciones que tú en el momento la tienes que decidir. Ahora, ¿no? Hay situaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta y en consideración. Esta zona no es vital, del lado derecho. Esta zona no es vital. Esta zona es vital. Si yo sufro un asalto, tengo que estar parado de esta manera, tranquilo, no da nada. Porque si por A o B me disparan, no me van a dar una zona vital. Acá sí. Acá tengo zona vital. Acá no. En este lado. O sea, estoy siendo asaltado y giro. Que ya me ha pasado. Ah, qué interesante. Claro. A mí ya me ha pasado. ¿A ti te pasó? Ya me ha pasado. No, estaba con mi esposa, con mi hija. Fuimos a comer anticuchos. Era como 10 de la noche. Y por lo general yo entro a los restaurantes y siempre gano mi espalda. Entro, cojo primera, última mesa, pero gano mi espalda. Y tengo yo la visibilidad de todo el que entra y sale. Entonces, en esas circunstancias que estábamos sentados, yo justo le digo a mi esposa y a mi hija, por si acaso, si en caso nos quieran asaltar acá, ustedes se tiran al piso y se van para un solo lado, que yo voy a jalar la fuerza de fuego para otro lado. En eso que llegan 3 motos, 6 personas, bajan 2. Uno se queda de contención y 2 entran al asalto. Yo soy la primera mesa. Entonces yo estoy, ¿no? Igual que estaba con gorra, una casaca abierta, tenía mi pistola lado derecho, mi caserina al lado izquierdo. Y entonces el chico viene, porque era un chico, el chico viene con casco, viene, ¿no? Y tenía una pistola en la mano. Y entonces él agarra y viene, me levanta el arma para revisarme. Entonces yo tenía la posición para quitarle el arma a él, pero todavía mi esposa y mi hija estaban en el piso y todavía estaban en línea de fuego. Prácticamente yo le tenía ganada la diagonal derecha de los de la moto, porque todos en la moto estaban uno detrás de otro, pero ellos para mirarme giraban su cabeza al lado derecho. Claro. Yo le tenía ganada, o sea, en la posición que estaba, su diagonal derecha yo se la tenía ganada a esos 3 de la moto. Y bueno, y el que estaba de contención al lado de ellos, él me estaba mirando, ¿no? Y el chiquillo que estaba acá, ¿no? Y entonces él me va a revisar, pero yo, en la posición que nosotros tenemos de lucha grecorromana, yo le pego los codos y le bajo la mano. Y él me revisa por acá nada más, y ya no me pudo tocar la pistola, ni la caserina. Entonces el chico que está atrás de él le dice, oye, ese es Tombo, métele. Le dice. Sí, el chico que estaba de contención le dice al que estaba frente a mí, ese es Tombo, métele. Entonces en esas circunstancias ya mi esposa y mi hija ya no estaban, ya se habían ido, ya estaba. Entonces yo giro, ¿no? Para esperar el impacto y le pongo la zona no vital. Yo esperaba el impacto. Iba a tener unos 5 minutos de conciencia. Y el chico me dispara. Más o menos él estaba más o menos como que a 1,5 metros.
a menos. Y él me dispara. Pero ¿qué pasa cuando él me dispara? No sale el primer tiro. Al no salir el primer tiro en la pistola, él tenía que sacar la caserina, Claro. guardarla, rastrear, sacar, meter y volver a rastrear para hacer el segundo tiro. Yo giro, le saco el arma, lo apunto, pero como estaba mi esposa y mi hija ahí, o sea, una cosa es que, o sea, mi papá habrá matado a alguien y otra cosa es que me vean matar a alguien. Claro. Es mucho más complicado. Entonces, y se me vino todo lo que iba a pasar posterior. Así que lo único que hice nada más simplemente, o sea, lo apunté al chiquillo y él ve cuando yo le levanto el arma. Le levanto el arma a su lado derecho, a su lado izquierdo de él, lado derecho mío, y comienzo a disparar. Comienzo a disparar y el chiquillo no sabía qué hacer, dónde se agarraba, y salieron corriendo y todo, y frustré el asalto. Y se fueron. Pero disparabas con la... Ese día no me tocó. Claro. Tampoco. Yo le dije a mi esposa, a mi hija, en caso nos asalten, se tiran al piso y se van para allá. Que no es algo tan común, ¿no? Claro. Porque no pasas cada vez que vas a un restaurante. Así es. Qué loco. Entonces, claro, tú disparaste, pero con toda la intención de no darle a nadie, sino de asustar. Yo los tenía en la mira todos. Yo los tenía. Pero como te digo, una cosa es que mis hijas, mi esposa vean que yo he matado a alguien y otra cosa es, ¿habrá matado? Sí. ¿No? Es totalmente diferente. Es un tremendo trauma que hubiesen arrastrado toda su vida. Yo te quiero hacer una pregunta, si deseas, no la ponemos después en el episodio, pero sí me da la curiosidad, ¿no? ¿Qué se siente quitarle la vida a alguien, por más que estás preparado para hacerlo porque estás defendiendo la vida de otras personas, ¿no? Claro. Hay un peso emocional. Claro. Sí, o sea, mira, lo que pasa es que tú utilizas todos los mecanismos de percepción, de disuasión, para que esa persona desista de su actitud. Tú lo haces. O sea, no es que tú vengas y levantes la pierna y lo avances. No. O sea, tú lo conminas para que el tipo, pero el tipo te responde con bala. Claro. O sea, claro. Él no te da otra opción a ello. Y o sea, en ese momento estamos los dos, ¿no? Pero imagínate si está con una persona inocente, Claro. la va a matar. No me parece justo, ¿no? Que siga quitando vidas humanas, ¿no? Y que sufra tanta familia. Me da mucha pena por su familia. De él, ¿no? En el caso si es él o yo, o sea, me da mucha pena por su familia. Y si soy yo, me iré yo. Claro. No tengo problema, porque me voy a ir, ¿no? Haciendo prevalecer el principio de justicia, ¿no? Y de legalidad. Así me voy a ir yo. Yo no me voy a ir porque estoy cometiendo un acto incorrecto. Si yo me voy porque, bueno, estoy tratando, ¿no? O sea, no. Sí, yo opino igual. Claro. De preservar lo justo, lo legal. O sea, en ese sentido yo me voy, ¿no? Pero bueno, acá estamos todavía, ¿no? Por algo será que todavía estamos acá, ¿no? Sí, claro. Es por, bueno, y también por tu habilidad, ¿no? Por tu don que claramente te ayuda mucho a manejar este tipo de escenarios, ¿no? Antes de entrar al tema que justamente mencioné de Messi, que es una anécdota básicamente, y poder cerrar el tema, yo quiero preguntarte si también, entiendo que también has tenido la sensación de que te ibas a morir, ¿no? Hace un tiempo, y bueno, estás acá, ¿no? Realmente no te fuiste. ¿Qué pasó ahí? Bueno, así, a mí me dio cáncer, después se me cerró el corazón. Okay. Bueno, o sea, cuando tú recibes la noticia del cáncer, no, bueno, ya te dio cáncer. Bueno, no, o sea, se supone que la vida se te está cortando. Pero la voy a pelear. Yo dije, no, la voy a pelear. O sea, no, ¿por qué? Porque yo toda mi vida, yo he peleado. Toda mi vida, como deportista, yo he peleado. Y o sea, y cuando tú ya va a terminar la pelea, suena el silbato y se terminó. Claro. En mi vida, yo no he escuchado el silbato que diga terminó. No lo he escuchado. Entonces, las cosas, ¿no? Por decir, ¿no? El cáncer, el tema del infarto. Y ahora yo estoy caminando ahorita porque yo vengo de una lesión que no pude caminar y ahora ya estoy caminando, ¿no? Entonces, ¿qué lectura de vida nos da? De que lo que se nos para el frente lo vamos a enfrentar. Exacto. Y si me voy parado, peleando y luchando. Pero me voy a ir peleando. No tengo problema en esa parte. Y tiramos para adelante, ¿ve? Claro, y además es como tú quieres irte, pues no solamente como acabas de mencionar, tú quieres irte. Sí, o sea, si es que yo me voy en un enfrentamiento, sería la persona más feliz. Qué interesante, porque es contradictorio al mismo tiempo, ¿no? Es súper raro, pero te entiendo porque me pasa, y le ha pasado a muchos familiares míos que justamente son militares, ¿no?
Claro. Es algo como que yo quiero luchar por la vida y sería feliz si lucho por los demás, o sea, luchar Claro. por los demás, ¿no? Sí, yo tengo familiares que, por ejemplo, un familiar le cortaron una pierna, él también había sido policía, le cortaron una pierna y después le cortaron la otra, siendo una persona completamente activa, deportiva, policía, oficial, y así se fue. Así se fue. Sí, o sea, el golpe es duro cuando te cortan una pierna, peor cuando te cortan la otra, ¿no? Entonces el golpe es duro y ese sufrimiento es prolongado. Entonces, y te vuelves dependiente, no independiente, ¿no? Entonces, a eso, al otro, Sí, claro. al otro, ¿ves? Sí, por supuesto que sí. Claro. Vamos al tema justo de que has conocido la pulga, ¿no? Eso es más una anécdota, no tiene nada que ver con el mundo de justamente de tu don o el tema paranormal o el tema incluso de ser policía, ¿no? Tú has sido guardia de seguridad de Messi en el Perú. Así es, sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque no todos tienen esa oportunidad, ¿no? Cuando te haces una cosa buena, viene la otra y la otra y la otra y la otra. Los resultados son esos. Tú siembras lo correcto y eso vas a cosechar, no es otra cosa. Claro. Entonces yo me comencé a desarrollar y a desempeñar en el ámbito no del fútbol, dándole seguridad al equipo de Alianza, al equipo de la U, al equipo del Sporting Cristal, en la selección peruana de fútbol. Y entonces, como que me hice conocido con los representantes. Entonces, a la hora que Messi vino por primera vez acá al Perú, me llamaron para yo ser su guardaespaldas de él, ¿no? Ya. Así que ya lo recibí desde el aeropuerto, lo recibí a él, ¿no? Y entonces Con tu equipo, claramente. sí, claro. Lo recibimos. Él no salió no por la puerta normal, sino él sale por una puerta del costado. Se coordinó ahí con la gente de los periodistas, con ellos como socios estratégicos para que me ayuden y apoyar a hacer un cordón ahí. Y, o sea, Messi es Messi, te mueve multitudes. Claro. Entonces, no fue tan fácil darle la seguridad, no a él, ¿no? El cordón policial, hasta los mismos policías le pedían autógrafos y fotos y todo eso. Sí, claro, me imagino. O sea, esa parte como que te hace agua, ¿no? Y entonces no están centrados en un tema netamente, ¿no? De la seguridad y la protección, no de su integridad, no del deportista, del futbolista. Entonces eso como que me generaba, ¿no? Una situación, ¿no? De debilidad en el desarrollo, en el desplazamiento que teníamos nosotros con Messi. Entonces yo me trataba de apoyar en la gente del periodismo. Yo le decía a los periodistas, mire, a Messi lo voy a sacar por acá. Entonces todos ustedes me hacen una línea acá, porque ellos no sabían por dónde iba a salir. Entonces yo agarraba y prácticamente les decía, pero yo les decía con la finalidad de tener el soporte de ellos para que ellos me hagan un cordón, más los policías que estaban al otro costado, y poderlo sacar, ¿no? No rápido, pero al menos poderlo sacar, que den unas declaraciones a la prensa, pero ellos ya manejaban ese espacio, ¿no? Protegido, y ahí ya poderlo meter a su carro. Entonces, y así fue. O sea, ni bien llegó, lo sacamos todo, y él vino con su guardaespaldas. Un argentino. En ese momento estaba un argentino que el argentino hacía vale todo. Pero como yo les conté en un principio, no, yo soy campeón bolivariano, sudamericano, panamericano y soy campeón mundial en lucha. O sea que nosotros estamos por encima de Argentina en temas, ¿no? de esta disciplina de contacto. Entonces, nos comenzamos a desarrollar, ¿no? Con Messi, hubieron ciertas presentaciones. Messi estaba para un hotel, para el Swiss Hotel estaba Messi, pero en ese hotel estaba Neymar, creo, si no me equivoco. Okay. La cuestión es que le dicen a Messi que la gente de Brasil estaba ahí, y yo digo, no, me voy al country. Y en el camino nomás cambiamos y ya nos fuimos para el country. Y ¿El camino nomás cambiaron? Sí, él no quiso ir para allá. Él no quiso, porque la ruta era para allá, para el Swiss Hotel, y él no quiso. Yeah. No quiso, ya, nos fuimos para allá, ya llegamos allá, cuadramos todo, entramos todo, y él, ahí donde él se aloja. Pero entonces ya venía una cierta situación, ¿no? De como que de incomodidad con el seguridad de él, porque él como que no sabía distinguir quién era su socio estratégico. Y este tipo de situaciones se presentan cuando tú no manejas temas efectivamente de un conocimiento con relación a temas de seguridad, ¿no? Es simplemente al hecho de ser un muchacho que hacía vale todo, él tenía un
un concepto muy superficial del tema de la seguridad, porque no sabía distinguir a quiénes eran, ¿no?, sus socios estratégicos para poder fortalecer el desplazamiento que podría tener, ¿no?, Lionel Messi, ¿no? Y entonces como que se comenzaron a presentar ciertas situaciones de fricción entre él y yo. Yo trataba simple y llanamente de no perder la cordura, pero llega un determinado momento, pues, ¿no?, que ya, o sea, te rebalsa porque te das cuenta que él no está enfocado, te das cuenta que él no tiene conocimiento, te das cuenta que él quiere tomar decisiones en las cuales son completamente contraproducentes y que te generan un mayor índice de riesgo. Entonces ya llegó un determinado momento, pues, ¿no?, que no te queda otra, pues, porque las personas que hacemos deporte de contacto así lo resolvemos, no hay otra forma. O sea, yo no juego yaces, ni salto liga, yo hago lucha. Entonces, fui muy sutil con él, ¿no? Le metí una destrabada rapidita y entonces ya como que parece que le dijeron quién era yo, qué es lo que hacía, me miró las orejas, ¿no? Porque tú, para poder distinguir a una persona que pelea, lo primero que tienes que hacer es mirarle las orejas. Si tú ves que sus orejas son deformadas, porque es peleador, porque es entrador, ¿no? Entonces nosotros peleamos arriba y abajo. Ah, recién te miró las orejas en ese momento. Así es. Los peleadores tenemos ese tipo de orejas. Nosotros peleamos tanto parados como peleamos en el piso, ¿no? O sea, somos completamente versátiles en este tipo de situaciones de las peleas. Y bueno, él fue lo primero que me miró, fueron las orejas, ¿no? Y entonces él sabía que yo sí o sí yo lo iba a avanzar y lo iba a colocar en su sitio, ¿no? Para que se pueda ubicar y pueda distinguir claramente quién era su socio estratégico. Hasta que ya cambió, giró 360 grados y ya la situación fueron diferentes, fueron distintas, ¿no? Fue otro trato, claro. Tremendo, giró. Claro, giró 360 grados, sí. Y a veces no, lamentablemente pasa así, ¿no? O giras por la razón o giras por la fuerza. No te queda otra, en ese ambiente es así. Sí, claro. ¿No? Para poder lograr los objetivos deseados, porque acá la parte más importante era que no le pasara nada a Messi, no le pasó absolutamente nada. Bueno, el desplazamiento sí fue muy bueno, impecable. Se tuvo el soporte necesario de las autoridades correspondientes y logramos el objetivo, ¿no? Y a él vino y lo sacamos, así como él, yo le he tenido al brasileño, a Ronaldo también le dimos la seguridad también a ese muchacho, y así sucesivamente, ¿no? A todos los chicos de la selección, claro, de Claudio Pizarro, Paolo, Jefferson Farfán, y todos esos muchachos, ¿no? Ahí yo les he dado protección. Con Messi no tuviste oportunidad de hablar con él, ¿no? Solamente para coordinar ciertas cosas, me imagino que muy claras. ¿Sabes lo que pasa? Si tú agarras y le pides una foto, un autógrafo o algo, pierdes autoridad. Claro. No, pero por ejemplo, ¿a dónde vamos? ¿Quieres ir acá? Ven por acá, ¿no? Ese tipo de... No, eso sí. Yo estaba como en primera línea. Ajá. Por acá. Ese tipo de cosas, pero nada de fotos. La foto que yo tengo con él es porque la es del periódico. Pero que yo le haya pedido una foto, claro. No. La que tomaron los periodistas y saliste tú ahí. Sí, salió en primera plana toda esa situación. Pero que yo le tome y yo le diga a alguien, oye, vamos a tomar unas fotos, no. O fírmame una camiseta, no, nada, no, pierdes autoridad. Totalmente. Pierdes autoridad. Entonces eso nunca ha pasado. Al menos cuando yo recién me inicio en este tema de la seguridad de los futbolistas, eran tanto contra, o sea, digamos, como que me sentía en una situación completamente encontrada, ¿ya? Porque yo ya pertenecía a la selección peruana de lucha. Claro. Y entonces, y darle seguridad a ellos, y ellos, su madre, como que son un poquito, ¿no? En un principio que, o sea, yo no los conocía a ellos no me conocían a mí, y entonces como que ellos pasaban y no te saludaban, como que si no existieras. Bueno, yo tranquilo, total, no siendo yo oficial de la policía, integrante de la selección peruana de lucha, con títulos ya en mis saberes, pero aún así, entonces yo tranquilo. Pero sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, comenzaron las entrevistas, ¿no? En los medios de comunicación, los triunfos que yo había obtenido, y eso llegaba, ¿no? A ellos. Y ellos se agarran y me miran, oye, ¿tú eres el que peleas? Sí, le decía yo.
Y entonces ya te cambiaba. Sí, te comenzaban a mirar de otra manera, de otra forma. Cualquier problema que ellos tenían, igual acudían a uno, ¿no? Para poder resolver el tema, porque la policía es la primera línea, ¿no? En temas, ¿no? De los problemas, y nosotros tenemos que saber como la extensión de un mar y la profundidad de un plato de sopa. Así tenemos que saber para poder desarrollarnos y poder orientar a la sociedad, ¿no? A ver qué es lo que tienen que hacer en caso de que se les presente un determinado inconveniente o problema. Sí, claro. Y así fue con ellos. Y hasta que, ¿no? Construimos una gran amistad con muchos, como el día de ayer. Ayer ha sido santo de César Cueto. Okay. Sí, el profesor ahí me mandó a llamar, han estado ahí Puchungo Yaña, Periquita Sabrera, hay un montón de jugadores, ¿no? que han pertenecido, ¿no? A la primera división, y han estado reunidos, y yo era el único luchador. Estaba ahí con ellos, sí. Es el único luchador. Qué buena nota. Félix, te agradezco un montón por tu tiempo. La verdad es que se nos ha ido volando casi ya más de una hora, ¿no? Por ahí. No, mira. Te agradezco muchísimo, Félix. Ha sido un gran episodio. Cuídense, chao.